Ante la responsabilidad que tenemos como Universidad Nacional de Colombia frente a la vida, la equidad y los derechos territoriales y del compromiso de tejer la relación conocimiento y acción, nos encontramos la profesora Françoise Coupé, profesora de la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, la profesora Olga Ceballos Ramos de la Universidad Javeriana y yo, Carlos Zárate, de la Universidad Nacional, sede Amazonia e Instituto Amazónico de Investigaciones, para discutir el tema de hábitats y territorios en condición de olvido, invisibilización o estigmatización en fronteras tanto nacionales y periferias urbanas y rurales. Entonces, para iniciar este diálogo vamos a discutir tres temas que tienen que ver, el primero, con si existen o no políticas públicas para atender a la población que vive en estos espacios. En segundo lugar, nos gustaría discutir el tema del papel de la universidad frente a esta misma problemática y también mirar finalmente la situación actual, la perspectiva de las actuales negociaciones de paz frente a lo que podrían ser sus consecuencias también para resolver las problemáticas que tenemos en estos espacios. Entonces, yo le daría inicialmente la palabra a la profesora Françoise Coupé para que nos cuente un poco la perspectiva desde su trabajo, de su área de trabajo, sobre este tema. Muchas gracias. En este momento estamos precisamente en Medellín intentando llenar un enorme vacío que hay en materia de políticas públicas que tienen que ver con un tema relacionado directamente con el hábitat, el tema de los inquilinatos. Los inquilinatos son una forma de habitar la ciudad a la cual acude una población cuyos derechos han sido frecuentemente violados y que vive en la informalidad, que tiene o que es desplazada o que hace parte de esas familias en crisis y que trabajan en la economía informal. Esas personas tienen que acudir al inquilinato, donde pueden dormir en piezas que pagan diariamente o pagan semanalmente hasta mensualmente y donde encuentran una solución, pero al poder estar en algún lugar. Y eso es precisamente un espacio completamente invisible, no existe ni en las políticas públicas, e inclusive quienes viven en inquilinatos tienden a no decirlo, y los dueños de inquilinatos tampoco lo reconocen porque es un negocio, pero un negocio al margen de los mercados formales. Y además es una modalidad completamente estigmatizada. Entonces yo creo que puedo pasar la palabra a mi compañera y después hablamos de esa importancia de la política pública. Gracias. Bueno, desde lo que nosotros trabajamos en el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo, hemos venido abordando el tema de la calidad de la vivienda, que tiene una relación, por lo que manda la Constitución Política de Colombia, el derecho a la vivienda digna, donde vemos que hay una fuerte contradicción política porque la dignidad de la vivienda tiene que estar expresada en una calidad de la vivienda que dignifique la vida humana. Y encontramos que la política en este sentido es bastante precaria, no dignifica la vida humana, está más presta al concepto de la rentabilidad económica, del crecimiento económico, más de lo que tiene que ver con los seres humanos. Vemos que en eso existe una gran injusticia, hay una injusticia social, hay una injusticia espacial, a la que es sometida la población pobre en las ciudades colombianas, donde no se le reconoce el derecho a un área suficiente para habitar, no se le reconoce el derecho a unas condiciones internas de la vivienda
que faciliten la vida, que además les está generando una carga injusta y evitable en términos de causales de enfermedad física y mental. En trabajos interdisciplinarios lo hemos visto y lo hemos medido, que esas condiciones deficitarias están generando problemas de salud mental a los ciudadanos colombianos, está generando problemas de enfermedades crónicas también, en una política que es sorda a estas necesidades, donde como universidad pues nos ha interesado, en una universidad que defiende o que promulga la defensa de la dignidad humana, como un trabajo de denuncia de lo que sucede en esta injusticia, y que obviamente si estamos a puertas de una posible solución o superación del conflicto en el país, este tema tiene que estar en la agenda de la atención, pasar de una política de vivienda prioritariamente centrada en la economía, en generar crecimiento económico, pasar a una política social, realmente de atención de una sociedad que requiere unas políticas que realmente respondan a la defensa de la dignidad humana. Sí, pues yo quería también complementar que la situación de las poblaciones que viven en las fronteras o en los márgenes del país, ¿sí? Estamos hablando en este caso de las fronteras amazónicas y de las poblaciones fronterizas que viven en esta región, pues también carecemos de políticas públicas para atención e interlocución con estas sociedades. A pesar de que tenemos leyes de frontera, son leyes que no se han implementado, no se han muchas veces reglamentado, y en la práctica pues lo que tenemos son unas poblaciones que no se han integrado al departamento, a los departamentos amazónicos. Son sociedades que están también al margen de la nación, de la sociedad nacional, en condiciones también como el caso de los marginados urbanos y de las sociedades que viven en las márgenes en los extramuros de las ciudades, pues son poblaciones que no tienen los mínimos servicios, las condiciones de vida son bastante precarias, los asentamientos no tienen una infraestructura y no tienen, digamos, una presencia, por lo menos del Estado en ese sentido. Entonces, un poco lo que también quiere la universidad, y hemos propuesto desde la sede Amazonia, es hacer propuestas también de trabajo con las mismas comunidades que viven en las fronteras, para hacer que la normatividad y que las políticas atiendan realmente las demandas que estas poblaciones tienen, ¿no? Demandas en términos de mejora de calidad de vida, en términos de mejora de la comunicación y del transporte en estas regiones, mejora de las condiciones también de los pequeños asentamientos, ¿cierto? Y en ese sentido, pues la universidad pues tiene un papel muy importante que jugar, muchas veces en asocio con los mismos entes gubernamentales, y en otras ocasiones también por su propia iniciativa, que muchas veces aspira a la universidad que tenga eco entre las entidades oficiales y públicas, pero que también tenga eco entre las mismas sociedades, sí, que deben ser las que finalmente deben ser protagonistas pues, de su propio futuro, ¿cierto? Entonces un poco es lo que también estamos tratando de hacer. En el caso de Medellín, no hablé todavía del papel de la universidad. Pensamos que es una responsabilidad afrontar esos temas que se han quedado siempre al margen de las preocupaciones de los gobernantes, de los académicos, inclusive hasta hace relativamente poco. Y por iniciativa propia la universidad ha abordado ese tema de los inquilinatos, ha consolidado y sigue consolidando un pensamiento en torno a este tema, y hoy has recibido una petición del Instituto de Vivienda de la ciudad de plantear esa política pública. Lo hacemos desde los conocimientos adquiridos, aprovechando esta oportunidad para consolidar esos conocimientos y para desarrollar un proceso de concertación en torno a la formulación de una política pública para los inquilinatos. A nosotros nos ha tocado un camino un poco más duro. Ha habido
o notamos insensibilidad en las políticas públicas frente a temas de calidad de la vivienda. Sin embargo, hemos mantenido una postura firme y sostenida de reflexión sobre el tema, porque bueno, tiende a primar la preocupación, insisto, en la parte económica del problema de la vivienda, pero bueno, es una apuesta de la universidad, está coherente con su misión, y es de esa población que se invisibiliza para una buena parte de quienes toman las decisiones, que son los pobres. Sí, hay una dimensión como la dimensión ética de cómo la universidad se acerca a hacer trabajo con estas poblaciones, porque tenemos también una larga tradición en que el Estado siempre se ha acercado de forma paternalista a veces, sí, y a veces cuando aparece, cuando no aparece, pues sencillamente la gente no tiene interlocución, digamos, y hemos tenido experiencias un poco que también esa dimensión ética hay que tenerla muy en cuenta cuando se trabaja desde la perspectiva, o se intenta trabajar desde la perspectiva también de las mismas comunidades, en el sentido de que la gente también tiene mucha desconfianza sobre promesas incumplidas en el pasado, sobre las entidades que hacen trabajo con esas comunidades, incluso sobre el papel también del conocimiento, de que hay poco respeto por el conocimiento de la gente, cuando o se pretende pues que invisibilizar también o seguir invisibilizando el protagonismo que la gente tiene porque conoce su realidad y porque sabe cuáles son las mejores propuestas. A veces eso también ha sido un elemento que la universidad tiene que tener en cuenta. Yo no sé pues la experiencia que ustedes han tenido también. Pues obviamente el reto para la universidad en el caso de los inquilinatos es enorme, porque si hay una población que no está organizada, que no está preparada para unirse y reivindicar esas mejores condiciones de vida que usted plantea, si los administradores de inquilinatos intentan vender lo que más se puede, es para la universidad un reto enorme, que es un reto ético, político, social y cultural que tenemos que enfrentar, y es para llegar a la última parte de la pregunta, es realmente uno de los temas que cada vez va a tener mayor peso en la sociedad colombiana, especialmente en el posconflicto, cuando a las ciudades lleguen personas que no han estado, que han sido víctimas, que han sido victimarios. Y yo creo que el inquilinato es un poco un nicho donde desde ahora se están refugiando. Desde lo que nosotros hacemos en la Universidad Javeriana, pues tenemos lo que nosotros trabajamos, que es investigación, pero también hay una línea de acción con comunidades a través de programas sociales de asistencia o de acompañamiento a población en situación de desplazamiento, también de los que tienen situación de pobreza histórica, donde los programas lo que hacen es tratar de tender puentes entre las comunidades y el Estado para reivindicación de derechos. De igual manera, desde la academia, nosotros trabajamos un taller de formación en el pregrado de arquitectura, donde abordamos el tema del barrio popular, donde pretendemos sensibilizar de esa ciudad que allí existe a nuestros arquitectos en formación, de acercarnos a las comunidades, de entender cómo viven ellos, cuáles son sus problemas, cómo tratan de resolverlos y en esa medida tratar de ayudarles a mejorarlos. Sí. Y hablando de posconflicto, ¿cuáles son las expectativas que podemos tener frente a realmente ese escenario que esperamos todos, creo que se dé pues en nuestro país? ¿Realmente eso sí ayudará a resolver las cosas o qué dificultades tendrá, ¿no? ese proceso? No sé si ustedes han pensado un poco sobre el asunto de cómo actuar en esa nueva Colombia que se supone que se podría dar. Obviamente que sí, como lo dije anteriormente, hay espacios en los cuales van a converger en torno a estos temas y donde la universidad tendrá que estar presente. Sí, coincido con la profesora Françoise en que es importante que esté en la agenda
porque es un tema de justicia espacial y de justicia social. Esperamos que seguir reflexionando sobre el tema de la ciudad y sobre el tema de territorio y hábitat y las dificultades que nuestras poblaciones tienen en los diferentes espacios de Colombia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.